Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre tengo a mi lado a Izan. Hola Izan. Hola, ya hemos llegado al programa 245. Yippee. Y también está con nosotros Marco. Buenas, Marco. Buenas y bienvenidos a la Osera. Pues sí, hoy tenemos un programa especial, no solo el comienzo especial, sino que estamos involucrados en la iniciativa Spielberg. Así que este programa forma parte de ese proyecto que aúna a un grupo de podcast que vamos a comentar toda la filmografía de Steven Spielberg con la excusa del estreno de su versión de West Side Story. Queremos aprovechar para dar las gracias a los organizadores y a los compañeros que se han currado las miniaturas, indicativos y demás. Y a nosotros nos ha tocado En busca del arca perdida y la verdad es que es curioso porque hemos hecho en Osera Radio, hemos ido hablando de la trilogía Jones pero en orden inverso, porque en el programa 149, casi 100 programas atrás, hablamos de Indiana Jones y la última cruzada, la favorita, ibas a decir. Sí, a mí es la que más me gusta, desde luego. Es la favorita de mucha gente, quizás la película más madura de las tres, mejor cohesionada, pero bueno, para mí las tres tienen sus cosas buenas y malas. Y luego en el mítico programa 222... Los tres patitos que dedicamos a las secuelas, que además hicimos en vivo en Muchamel justo hace un año, sí. En diciembre del año pasado, hablamos de Indiana Jones en el Templo Maldito. Pues sí. Y ahora empezamos con la ficha técnica de la película. Sí, pues nada, Izan, tú que tienes buen nivel de inglés. Título original de En busca del arca perdida. Se llamaba Raiders of the Lost Ark. 1981, sí, ni estamos... más ni menos. Ah, ¿esa es parte del título? No. Ah, vale. Okay. No, ese es el año el año de estreno en Estados Unidos. Seguramente aquí llegaría, pues a lo mejor en el 82 o a finales de año. Y es una película de duración... 1 hora 55 minutos, casi 2 horitas. Eso es lo que te gusta a ti decir. Sí. Sí, duración de la época, de blockbuster de la época. Iba a decir yo antes que... no sé si os habéis fijado. Dedito ya. Nada más empezar ya tenemos dedito. Venga, dedito de Mariluz. Es la noticia del día. Claro, 1981, eso es el 40 aniversario. O sea, ahora mismo estamos celebrando el 40 aniversario de esta película y estamos a las puertas del estreno de la quinta de la saga, se supone, que dicen que presumiblemente es para verano del 2022. Ya veremos si de verdad eso ocurre o no ocurre. También, bueno, luego hablaremos de videojuegos, pero también hay un juego anunciado para la misma época. Ah, sí. Yo me quedé en los arcades que teníamos... Bueno, arcades no, estas gráficas, las aventuras gráficas de los distintos juegos que salieron a raíz de las otras películas. Que yo, de hecho, cuando en la película hay un plano donde se ve la universidad, donde trabaja nuestro arqueólogo, iba a decir Harrison Ford, Indiana Jones, yo hice un ¡ah! Y Zan me miró así un poco raro diciendo ¿qué te ha pasado? Y es que iba a decir el inicio de uno de los juegos que yo jugué mucho de pequeña, iba a decir de adolescente, y que eso ahora mismo es que no era no es el de En busca del arca perdida. Yo creo que es el iba a decir la reliquia, el Santo Grial. Puede ser. Bueno, pues eso, que hay muchos juegos de Indiana Jones, de hecho. De hecho, y a lo largo de estos 40 años han salido un montón y luego pues igual podemos comentarlo. El caso es que esto, por supuesto, lo dirige Steven Spielberg. Bueno, pero a los del directo gracias, pero vamos a retomar el programa para luego en la edición, el podcast que quede cuadrado. Ah, vale. Si os parece. Claro, por supuesto. El repartidor de Amazon es el gran enemigo de los directos. No sé si hay alguien en el directo que haya saludado. No, de momento no. Parece que no. Así que puedo respirar un momentito antes de seguir. Claro, respire. Vale, pues seguimos a partir de la duración, que es un punto donde puedo cortar. Vale, ¿y qué duración tiene la película, Mariluz? Pues esta película dura ni más ni menos que 1 hora 55 minutos. Una duración muy de la época.
Ujú. Sé que te gusta a ti la duración, que eso te lo apunta siempre. A mí es que no sé por qué tengo una fijación con la duración de las películas para que la gente sepa, tenga la expectativa clara de si se... iba a Si decir, le si da se tiempo a verla sin mear o tiene que aguantarse o hay que llevarse un aperitivo mientras. Pues sí. Y una de las cosas que yo quería decir, y levanto dedito, es que hemos comentado, esta película hemos comentado que la estrenaron en 1981 Sí. y por tanto se celebra el 40 aniversario de la película. Sí, ahora mismo es verdad que parece mentira, pero esto tiene 40 años. 40 ya. años. Bueno, a ver, se le nota bastante también. Te Vamos digo. a morir todos. Algún día, sí, algún día. Vamos a morir todos. O sea, había una cuenta en Twitter que era Vamos a morir todos, que iba poniendo ya hace 40 años del estreno, no sé qué, hace 30 años. Y la gente que es consciente de que eso existió es la que se preocupa. Duele. Pues eso. Y sí. que estamos a las puertas del estreno de una quinta. Sí, parece que sí. Que como sea como la cuarta... Si sobrevive Harrison Ford a la experiencia... No, tiene pinta de que va a ser peor que la cuarta. Tiene pinta de que va a ser peor. Para empezar, Spielberg ya da la espantada. No lo hace él. O sea que ya, imagínate. Si hizo la cuarta y de esta ha dicho que no, imaginaos con lo que puede ser. Harrison Ford está demasiado mayor para hacer esto. O sea, no... Es una persona mayor, o sea, hay que Es que es reconocerlo. complicado ya. Y sí. el rodaje ha tenido problemas con lesiones de Ford y enfermedades y, joder, Normal. que tiene muchos años ya. Claro. En fin. Bueno, pues obviamente esto lo dirige Steven Spielberg. A fin de cuentas estamos aquí dentro de esta iniciativa por él. Y curiosamente venía de un gran fracaso comercial que fue en 1941. Un intento de comedia casi paródica que no funcionó, pero antes de eso tuvo dos exitazos que fueron los que lo empezaron a engumbrar, como fue Encuentros en la tercera fase y sobre todo Tiburón. Tiburón fue el pelotazo increíble. Y ya por si fuera poco, En busca de la arca perdida, al año siguiente, en 1982, estrenó E.T. y ya terminó de convertirse en el Rey Midas. O sea, fue su momento más potente a nivel comercial, porque luego vino también El Templo Maldito y demás. Y el caso es que el guión de E.T. nació durante el rodaje de esta película, o eso dicen, que en los descansos de esta película, de hecho me lo he apuntado, Melissa Mathison, que consta, por lo menos en la IMDb, como guionista, además única, o por lo menos en la portada, en la IMDb de E.T., y en ese momento era la novia de Harrison Ford. Ajá. E iba al set de rodaje pues para ver... Para vigilarlo. Puede ser. Para vigilar. Y durante esos pues se sentó con Steven Spielberg a escribir el guión de E.T. y mira, al final salió y fue todo un éxito. Y los guionistas de esta película fueron Lawrence Kasdan, que luego director bastante importante para empezar pues el cierre de la trilogía de Star Wars, es de Lawrence Kasdan, y sobre una historia de George Lucas y Philip Kaufman. Aquí yo creo que sería el momento también de comentar que esta película... Bueno, tú tienes apuntado también de que este proyecto nace en 1977. George Lucas y Steven Spielberg están en la playa de Hawái. Sí, bueno, era el grupo de los barbudos. Estaban Spielberg, Lucas y Brian De Palma, John Milius y alguno más. Y Coppola también. Y bueno, ya estaban triunfando pues con su Tiburón, con Star Wars y demás. Y bueno, tanto Star Wars o La Guerra de las Galaxias como esta película nacen un poco de lo mismo. Nacen de la pasión que tenían Lucas y Spielberg por los seriales de cine. Entonces no había televisión cuando ellos eran niños, o no había televisión masiva. Y las series se proyectaban en el cine antes de la película principal. Y normalmente eran de aventuras y con un cliffhanger muy potente al final. De hecho, la palabra cliffhanger viene de ahí, de cuando el protagonista se quedaba colgado en un abismo. Uno de estos seriales era Flash Gordon, y como Lucas no pudo conseguir los derechos, pues hizo su propio Flash Gordon con Star Wars. Y luego este tipo de aventuras exóticas de exploradores y demás eran el otro tipo muy habitual que había. Y de ahí nace un poco este Indiana Jones. Que se llamaba Indiana Smith. Sí. Dedito. Dedito. No, está y bien. en la primera, el inicio de la producción,
ya no sé si fue George Lucas o Spielberg o quién fue, dijo... Igual no suena del todo Smith bien, no ¿no? suena bien. No funciona. Y le entró el Jones. Es que es curioso este tipo de cómo se crean los personajes, y cuando una película como esta ya la has visto 1.000.000 de veces, como en mi caso, pues empiezas a apreciar cómo un director convierte un guión en una imagen icónica o en algo, porque hay cosas que no se pueden escribir, y hay veces que el nombre de un personaje, hasta que no lo oyes en boca de alguien, no te das cuenta si funciona o no, o el mismo personaje te va diciendo que yo no me llamo así, es que no me llamo así, ¿no? El caso es que volvemos a la película. Digo. Estábamos en la película, estábamos en el guión. Pues eso, que la historia de Lucas y Kaufman. Y luego, importantísimo, porque la banda sonora. La banda sonora, que yo creo que el cine de los finales de los 70 y 80 no sería el mismo sin la presencia de John Williams. Que se marcó unos añitos donde tiene una serie de músicas que tenemos grabadas en la mente, aunque no hayamos visto la película. Porque, Mariluz, ¿tú has visto Tiburón? Ya, no es esa la música, pero bien, es algo parecido. Pero no has visto la película, y si oyes esos acordes sabes que es de Tiburón. También La Guerra de las Galaxias. O sea, encuentros en la tercera fase. Tres acordes. Que también, aunque yo tardé muchos años en ver esa película, y sin embargo esos tres acordes los conozco de siempre. Superman y El Imperio Contraataca. Todas esas antes de En Busca del Arca Perdida. O sea, casi nada. Lo que se marcó el Tito Williams en esta época, y años después siguió, pero es que fue una época alucinante a nivel de banda sonora por parte de Williams. Y en esta película es que cuando suena el tema de Indiana Jones, es que es aventura pura, es que ya te pone ahí a correr delante de algo. Sí, y además es que hay muchas veces que no nos damos cuenta. Yo a momentitos en esta película he conseguido fijarme, y es que ya no solo es el gran tema o, ¿sabes?, el tema específico que en escenas concretas lo escuchas, sino que, pues eso, hay una batalla, hay una pelea en determinados momentos, y hay una musiquita de fondo. Hombre, claro, eso es la banda sonora. Esa es la idea, claro. Sí, pero que no solo es el tema principal, claro, no sino solo que es el tema, en teoría, música supuesto. random, dicho así, pero que realmente es una orquesta la que hay detrás, y que John Williams decía, es que si el personaje levanta la espada, la orquesta tiene que levantar la espada con él. Claro. Y es increíble, o sea, es mágico, ¿no? Es que es lo que tiene el cine, que quizás sea el arte más comunitario, menos individual. El teatro se le acerca, pero el teatro, a fin de cuentas, acaba siendo bastante... Pero es que en el cine todo influye. Por ejemplo, la dirección de fotografía. La fotografía en esta película es una locura. O sea, el manejo que hace Spielberg y el director de foto, que es Douglas Slocum. ¿Cómo se pronunciaría eso, Iza? Pues fíjate. Con dificultad. Se pronunciaría con dificultad. Pues que además es un director de foto que no tiene grandes créditos, que no es un director de fotografía de estos míticos. Sus créditos antes de esta película más importantes serían El Gran Gatsby, El Gran Gatsby del 74, o Jesucristo Superstar, que no son películas que destaquen por una fotografía de volverse loco. Y aquí, sin embargo, y yo creo que eso es la mano de Spielberg, el manejo que tiene de las sombras, y ya digo, yo aquí apostaría más a un 90-10 para el director puro. El manejo de las sombras, de la iluminación a ciertos sitios de la cara. De 2 centímetros por 2 centímetros, o sea, es que hay momentos en los que es un ojo, o es alucinante. Sí. O sea, y la cantidad de imágenes icónicas que nos ha dejado esta película a nivel de fotografía, como ese momento que está 1000 veces visto y 1000 veces parodiado del grupo de indie excavando a contraluz en el atardecer en hora mágica, que es espectacular, que eso es una decisión de director más que de director de foto, y no es por despreciar a Douglas, pero que además hizo las siguientes películas, no la última, porque el hombre ya había fallecido,
tampoco la última tiene nada destacable, o sea que... Dejémoslo Pero ahí. ¿Existió? la trilogía original, la trilogía verdadera, las 3 tienen la fotografía de él, pero yo creo que porque Spielberg estaba a gusto y digamos que era alguien que era capaz de trasladar a la imagen la visión del director. Y que a lo mejor el director dice, no lo sé, yo pongo sobre la mesa, que a lo mejor dice, ay, mira, pues en un atardecer, y es el director de fotografía el que encuentra el color, el momento, Eso es así, o sea, el director esto no son estancos y además cambia mucho, depende del director y depende del director de fotografía. Hay directores de fotografía que tienen más peso y que pueden aportar más, y hay otros que pueden ser meramente técnicos, es decir, bueno, yo quiero un atardecer anaranjado con un contraluz, tal, y entonces el hombre, pues, digamos que pone correctamente la cámara, pone correctamente los filtros y la iluminación para llevar a lo que quiere el director. Pero me da la impresión de que no es la labor de este director en esta película es más de llevar a la pantalla la visión del director, pero no aportar su propia, decir, pues aquí podríamos hacer esto. Me da la impresión de que esto es puro Spielberg, por cómo está metida la fotografía en la historia y sobre todo las sombras. O sea, la utilización de las sombras en esta película es espectacular. O sea, ahí se gustó Spielberg. Tenía ganas, si vemos sus películas anteriores, tenía ganas de llevar su cine a otro sitio. Y creo que es una de las cosas que mola de los que estéis siguiendo toda la iniciativa. Y es cómo pasa de una película como Encuentros en la tercera fase o como Tiburón, que tienen un tipo de fotografía, de realismo, de textura mucho más cotidiana, de la época obviamente, pero muy cotidiana, muy coetánea, a esto donde le da ese aire mágico, el aprovechar que estaba haciendo una película de época para darle toda una serie de elecciones, algunas un poco forzadas, pero aún así que molan mucho. Y mola un montón pues ver esa carrera que llevaba hasta ese momento Spielberg, que era espectacular. Y que con esta película le llevó a ganar Oscars. Pero no él tardó muchísimo en ganar Oscar. Él estuvo nominado. Sí, pero tenía demasiado éxito. Y era una época donde los Oscars no le gustaban a este tipo de niños prodigios que tenían éxito comercial. ¿Y qué Oscars ganó esto, Izan? Ganó mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor montaje, mejores efectos visuales y fue nominado a mejor película, mejor dirección, mejor fotografía y mejor banda sonora. Lo de banda sonora, que no se lo dieran, me parece doloroso. Bueno, es que se lo llevó Carros de Fuego, sí, creo. Es que también tiene unos temas muy, muy icónicos, Carros de Fuego, aquella banda sonora. Me quiero parar en el mejor montaje, en el Oscar al mejor montaje, porque es una película que tiene un montaje espectacular. O sea, tiene un ritmazo la película. No le importa falsear la realidad mediante el montaje. De hecho, lo busca muchas veces. Y la película está montada impecable porque es un continuo movimiento de la trama. Sí, siempre pasan cosas, o sea... Pero no solo mediante guión, sino mediante montaje. Siempre estás viendo lo que pasa, tiene el ritmo adecuado sin ser atropellado, tiene un montaje magnífico, magnífico. Sí, aunque haya momentos en los que se quede Indiana Jones encima de un submarino y no sabes si se ahoga o no se ahoga. Ya que lo sacas, eso es completamente intencional. A ver, eso es... obviamente es un gran fallo. Es lo que ahora saltan los film Twitter, agujero de guión. Es completamente intencionado. Es imposible que lo que muestra la película pase como tal. Porque vemos a Indiana subirse a un submarino justo a punto de sumergirse. Y dice, ¿cómo nos ha ahogado? Da igual, porque esto nos lleva a lo que comentaba yo antes de los seriales, donde a veces el cliffhanger se resolvía en el episodio siguiente, o a veces simplemente se resolvía mediante elipsis. Pues el héroe estaba colgado no sé dónde, no había manera de salir, pues en el siguiente salía expulsándose el polvo, ¿no? Y aquí juega a eso. Por supuesto que saben, todo el mundo que está metido en el guión, en el montaje, sabe que eso es
Imposible. O sea, que si Indiana se va a un submarino y el submarino se hunde, Indiana se ahoga. Claro. Y no puede entrar porque solamente hay una entrada en un submarino y es una escotilla, es una escotilla que cerrada se abre herméticamente. desde dentro. Da igual porque aquí lo importante es que la trama continúe. Para mí no es un error porque es algo obviamente intencionado. Vamos aquí. En vez de un submarino, podía ser un barco y no sería ningún problema. Pero no. O sea, submarino mola más. Un submarino mola más y punto. Es verdad, es que ya está. Es un submarino nazi. Pues ya está. O sea, ¿es un error? Hombre, si nos ponemos puristas, sí. Pero no es un error porque se haya equivocado alguien. Eso es algo buscado. Es algo imposible. Porque es un héroe imposible. Uh-huh. Sí que es cierto que... iba a decir Ethan y yo, por lo menos yo al principio cuando estaba viendo la película... estaba un poco con el chip de... meme. Sí, el meme. Y es cierto que si ves la película con ese chip de todo tiene que cuadrar y tiene que ser realista y si no me encaja, pues empiezas a encontrarle agujeros que no tienen sentido. O sea, que es cierto que dejarte llevar por esos seriales fantasiosos aventureros de la época, pues es importante para disfrutar realmente de la película. Y no estar ahí que te vaya chirriando. Claro, todo. Es que la película juega a la magia desde el primer momento. O sea, la película es maravillosamente absurda en cuanto a su trama. De hecho, esto viene de... se hizo popular en Big Bang Theory, pero ya se decía en internet antes, que si sacas a Indiana Jones de la película, todo pasa exactamente igual. Sí. O sea, él no aporta nada a la historia. Realmente pues no me había fijado. Los nazis... consiguen al final consiguen el arca de la misma forma, se la llevan a la isla donde la quieren llevar y la abren como la querían abrir. Indiana Jones no aporta nada a la historia. Y aporta la aventura y que nosotros lo seguimos. Pero él nunca gana. O sea, él acaba perdiendo siempre. Y... Sí, a él es como que la historia ocurre a su alrededor más que nada. Exactamente. Sí, él sufre mucho, le pegan muchos golpes, le pasan muchas cosas, pero realmente no aporta nada, acaba perdiendo siempre. Pero no pasa nada, o sea, es que eso tampoco es un error. Es que la película va de eso, va de que disfrutes de la aventura y te olvides de todo. Sí, hombre, y de ver que realmente tiene mucha información en la cabeza, o sea, y es una persona muy inteligente, capaz de deducir un montón de cosas que luego le pueden salir bien o le pueden salir mal, pues como lo de querer cambiar la bolsa de desde el principio. Tierra o de arena por el ídolo y que no le funcione, ¿no? Pero es que, de hecho, en esta primera aventura que vemos, este prólogo, esto también tiene que ver con la pasión que tenía Spielberg por James Bond. O sea, Spielberg siempre quiso hacer una película de James Bond, pero no pudo porque solo lo hacen directores británicos. Y también aquí hay un poco de James Bond con ese inicio previo antes de las letras, por decirlo así, antes de la aventura principal. Hay una pequeña aventura que es mitiquísima con el tema de la bola que cae rodando, con... Sí, ahora lo comentas, sé que tienes ahí dedito. Tienes dedito. Y entonces en esa también acaba perdiendo. O sea, él consigue el ídolo. Sí, pero lo pierde todo al final. Pero lo pierde de nuevo. O sea, no es un héroe... desde el primer momento nos indica que no es un héroe... No es un superhéroe infalible. Acaba fallando. Bueno, fallando, sí. O que no le salgan las cosas bien. Sí, que no sea acaba fallando. A ver, es como que por un lado tiene habilidades casi superheroicas, pero luego acaba saliéndole las cosas un poco... Sí, pero que eso, que al final... O sea, no es lo mismo que falles porque tú hagas algo mal a que falles porque los malos te pillen. Ya, bueno... A ver, dentro del concepto de esta historia, falla porque no ha previsto que el malo consiga hablar con los obitos. Claro, a ver, no es un fallo como tal, pero que no es infalible, lo que quiero decir, que no consigue el ídolo que busca. Después de una aventura mítica que está 1000 veces, ayer estábamos viendo en la película del Tesoro del Amazonas, que vuelve a hacer lo mismo, y hace muy poco vimos Jungle Cruise, que vuelve a hacer lo mismo que ya hacía Indiana Jones, que Indiana Jones también lo copiaba de los seriales antiguos, o sea, es las trampas imposibles, es decir, ¿con qué tecnología tienes un sensor de luz? Sí. Da igual, da lo mismo. Hay un sensor de luz pa'lante. Tienes esto de pisar las flechas y si pisas la flecha te da, pero si corres ya no te pillan. Pues vale, pues para adelante. O sea,
da igual, estamos en otro tipo de historia y eso es lo que mola. Pues lo que iba a decir yo antes respecto de la bola es que estábamos viendo Marco y yo la peli y estábamos pensando en el pobre... En el stand. Sí, doble. De los stands, de riesgo. Sí, especialistas. Especialista de Indiana Jones corriendo delante de la bola y no, era era el pobre Harrison Ford, el mismo Harrison Ford, o por lo menos eso dicen. Porque veo la cara de Marco diciendo... Yo es que en estas cosas de... Ha hecho todas sus escenas... siempre lo pongo bastante en duda. Hombre, no dice todas. Quiero decirte, lo que yo he estado leyendo no dice todas, pero que sí, esta en concreto y donde corrió delante de la bola de... iba a decir de piedra, de lo que sea. Sí. Pero pesada porque por lo menos rodaba. Sí, no, eso te pilla y te hace daño, ya te digo yo. Y además tuvo que rodar lo que es propio en una película varias veces por tener distintos planos para poder montar la película. Pues esa, y decían también la lucha debajo del avión dando vueltas, dicen que esas dos escenas sí que las rodó él y que en la del avión, de hecho, le pegó... Yo he leído que le pasó por encima de la rodilla y se rompió el ligamento cruzado anterior, pues igual por encima igual no le pasó el avión. Pero que sí que le hizo daño en una rodilla, que por lo visto sufrió algún percance y que, pues eso. A ver, yo estuve viendo en su momento, pues esta película, claro, es tan mítica, hay 1000 documentales, 1000 anécdotas, que muchas de ellas incluso se contradicen. Sí que es cierto que Harrison Ford hizo muchas de las escenas de acción porque llegó un momento en que cuando vio el guión y dijo, es que si no las hago no voy a salir en la película. Porque todos son escenas de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escena donde va, donde lo están arrastrando, él está enganchado al látigo y va arrastrado por el camión, por el suelo. Cuando se ve el camión, es un stunt. Pero sí que a él lo arrastraron a 10 kilómetros por hora y por el suelo para grabarle los primeros planos. Y sí que hay escenas... sí que hay un momento en lo de la bola que sí que se ve su cara, o sea, sí que él estuvo ahí, pero que rodara él todos los planos, pues es posible, era joven y estaba ahí todavía tenía habilidad de... aunque corre raro. Harrison Ford corre raro. Corre con los hombros hacia arriba, no sé. Corre raro. Sí, corre pero, extraño. Sí que es verdad que hizo más de las que hubiera hecho a lo mejor 10 años después. No ya solo por potencia física, sino porque decía, es que o las hago o no salgo en la película. Aquí podemos comentar, bueno, ya que estamos hablando de Harrison Ford, que es el protagonista, está la super anécdota infinitamente contada de que iba a ser Tom Selleck, el actor, pero entre otros, sí. Pero tenía contrato con la serie Magnum y no pudo romperlo. No es que no quisiera, dice, es que renunció a hacerla. No, es que tenía contrato. Sí, ya era complicado. Cuando tienes un contrato, por ejemplo, está el tema de Michael J. Fox, que tenía contrato y no podía hacer Regreso al Futuro, y lo que tuvieron que hacer es que rodara las dos cosas a la vez. Y claro, casi muere, y posiblemente parte de su enfermedad sea de todo lo que tuvo que tomarse para mantenerse despierto casi 24 horas al día para rodar la película y la serie. Pero claro, en este caso era imposible porque se fueron a la jungla a rodar muchas escenas. Y al desierto, y era un rodaje te pierdes un año. Entonces, si tienes un contrato con una serie, esos contratos no se pueden romper, y menos en aquella época. Eso mismo le pasó a Danny DeVito en esta misma película, con el personaje de Sala que hace John Rhys Davies, y que también estaba con una serie, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. La de Taxi sería. Taxi. Y tampoco pudo entrar en esta película por eso. A mí John Rhys Davies me gusta en esta película. Creo que le da el contrapunto bueno a los dos protagonistas. A mí el personaje de Sala es un personaje muy interesante, muy, muy guay. Los sidekicks que va teniendo por ahí. Que hasta además, el mono. Sí, el mono nazi. Luego hablamos del mono nazi. El mono nazi es muy divertido. Pero mola mucho este tipo de sidekicks que va teniendo Indiana por ahí, porque te muestran que es un tipo que ha vivido mucho, que ha vivido muchas aventuras. Y eso le da sabor al personaje. Sí, le da historia, le da bagaje, que al final... es lo que tiene sentido. Al final es un arqueólogo que va realmente por el mundo recorriendo aventuras. Entonces, claro, tiene que conocer a gente, si no... Gente que le ayude en diferentes incluso países. Sí. Uno de los temas por los que Tom Selleck querían que fuera Indiana Jones, es porque Lucas, que es productor de la película, aparte de
digamos, co-creador de la historia, no quería que asociarse tanto a Harrison Ford en todos los personajes. Venía de las dos presencias de Han Solo en La Guerra de las Galaxias y El Imperio Contraataca. Y entonces, digamos que le costó mucho aceptarlo. Y luego Harrison Ford, por lo que he leído, se lo hizo pagar. Porque Harrison Ford siempre, la parte de los cheques, como que le ha interesado bastante. Bastante más que los personajes. Por si fuera poco, Harrison Ford, que a mí es un actor que me parece que tiene muchísimo carisma, pero me parece un actor muy limitado. Cuando tiene que hacer cosas dramáticas o cosas interpretativas... no te lo acabas de creer. A mí me falta también por esa parte. No me lo creo, y en esta película no tiene que hacer mucho, y cuando lo hace, digamos que no me lo creo, pero claro, tiene tanto carisma y tanta fuerza que dices, es que es el puñetero Indiana Jones. Sí, y el año siguiente, por si no tenía bastante con ser Han Solo y con ser Indiana Jones, el año siguiente fue Deckard en Blade Runner, que es otro personaje mítico, en una película de culto, realmente. ¿Qué ibas a decir? Ahí estabas diciendo que George Lucas no quería asociarse mucho, y me ha venido a la cabeza que creo que aún así necesitaba formar parte un poco de esta película, porque sí que rodó la escena esta de excavando con el ocaso a la espalda y demás, la rodó él. ¿La rodó? George Lucas. Ah, Lucas. Sí, a ver, no. Lo que no quería era que todas sus películas fueran con Harrison Ford de protagonista. Ya lo había tenido en American Graffiti, lo había tenido en las dos de la Guerra de las Galaxias. Entonces era como... parece que no sea... No sé para rodar con otra. No sé buscar otro protagonista, ¿no? Sí, no, pero me refiero a eso, que esta película es de Steven Spielberg, pero que hay alguna escena que rodó aquí Lucas es muy importante en la trilogía de Indiana Jones. El trabajo de Lucas como productor no es de... Mucha gente se confunde, se piensa que el productor simplemente es el que pone la pasta. No es así. Es muchas más cosas. Puede ser en algunos casos el que pone la pasta, pero el cargo de productor, como el de productor ejecutivo, como el de productor asociado, hay muchos cargos porque no es un trabajo muy claro, no es un trabajo como el director de fotografía o el cámara o el director. Ahí puede implicar muchas cosas, y Lucas estuvo en el rodaje y está presente en la película mucho. Estábamos hablando del reparto. ¿El reparto? Y tenemos también a Marion, que es Karen Allen, que es una actriz que no era muy conocida. Debutó en Desmadre a la Americana, me imagino que en un papel muy secundario, y luego ha seguido trabajando, pero nunca en películas importantes, salvo en Los fantasmas atacan al jefe, que también la hemos comentado en la serie hace ya mucho tiempo, que estaba guapísima en esa película. Y luego volvió para la peor de la saga, para la cuarta. O sea que existió. Sí, acabaron casándose y todo, o sea... No, es que esa película no. Es que no. Además, la vi hace poco para decir, bueno, igual no es tan mala y se ha convertido fui yo. En un meme típico de decir... Pero que no era el verde. caso. No, es mala, es muy mala la película. Pero bueno, estamos ahora en la buena, en Busca de la Arca Perdida. Pues a mí me gusta lo que hace Karen Allen con Marion en esta película. A mí he de reconocer que al final son los inicios de los 80, pero... Una década muy machista. Que por lo menos sí que le doy el mérito. Bueno, a ella me encanta cómo hace el personaje. Claro, es que ahora estaba... Claro, sí. Ahora sí, luego... en el tema de la actriz, sí. Ahora hablamos, si quieres, del personaje. Vamos con la actriz primero y luego... Bueno, sigue, da igual. Sigue. Perdona. No, que lo que iba a decir es que hay que distinguir justo lo que tú estabas diciendo, lo que es la actriz y el personaje con el guión al final que de quien ha escrito ese personaje, porque a mí la actriz como tal, ya digo que me gusta mucho, me gusta cómo lo interpreta, me gusta la fuerza que tiene, o sea, me la creo totalmente dirigiendo el bar y apostando y fumando y, o sea, y sí, pero luego a la vez tiene que estar continuamente rescatada. Correcto, esa es la parte que a pesar de todo nos presentan a una persona que es muy independiente, muy capaz, y luego prácticamente eso, tienen que ir detrás de Harrison Ford o Harrison Ford delante de ella, evitando que le golpeen, separándola para que no pase nada.
Entonces es muy chocante, y esa yo creo que es la parte que a mí menos me gustó, sobre todo esa parte de guión, de decir, sí, es lo que es porque es la época y ya está. Bueno, o sea... son dos cosas. Es sin duda la época, y aún así yo creo que para la época está bastante... Es bastante menos damisela en apuros, bastante menos de lo que luego seguiríamos viendo a los 80, donde ese personaje cada vez se convertiría más casi en una autoparodia involuntaria. Sí, si no recuerdo mal, en la segunda acabó siendo La segunda es bastante horrible. La segunda, el gran problema del Templo Maldito es ese personaje de Willy, que es odioso y además es extremadamente machista. Pero aún así, a mí, Marion es verdad que tiene que ser rescatada muchas veces. Y además tiene un detalle que viene mucho de los seriales. Voy a volver a los seriales muchas veces porque a fin de cuentas la película viene de ahí. Y son los cambios de vestuario. Son, cada 2x3 le están dando un vestido vaporoso. Cuando la vemos en su primera aparición es todo lo contrario. Sí, sí. Pero son accidentales y funcionan porque cuando ella se viste, no se viste así. Porque cuando ella se viste en Casa de Sala, se vuelve a vestir de una forma casi... No llega a ser hombruna, pero masculina, pantalones y demás. Pero cuando la viste primero el malo y luego Katanga, sí que le dan el típico vestido años 50 de heroína, de serial, que decías, ¿pero dónde vas con esos tacones? Por la jungla que te va a matar, hija mía. Pues en esto, aquí cambia. Aquí ella no quiere vestir así. A ella la visten así los malos o cuando no hay más remedio porque va hecha un cromo y le dan un vestido porque es la única mujer en el barco y tiene que lucir. Entonces, por esa parte me gusta el personaje. Sí que es verdad que en 2021 pues ya empezamos a ver otro tipo de protagonistas femeninos, pero no olvidemos de dónde venimos. Tampoco pegaría mucho aquí una Indiana Jane. La película no va de eso, la película va de Indiana Jones y a mí me encantan los personajes femeninos fuertes y cuando son participativos, pero para ser un personaje de los 80 y lo que luego para mí la cagaron espectacularmente en El Templo Maldito, a mí me parece un personaje muy molón. Y la actriz lo hace muy bien. Sí, sí, no, ya te digo, es a una mí... pena que Karen Allen no la hayamos visto más. A mí ya me gusta y sí que es cierto eso, que hay momentos que incluso con la sartén, que coge una sartén para defenderse y al final es ingeniosa, o sea, lo suficientemente ingeniosa como para decir, bueno, en el cuerpo a cuerpo no voy a poder con él, pero me separo un poco, me escondo tal y le doy por sorpresa, o sea que hasta en ese punto le dan, ¿sabes? Le muestran la inteligencia que tiene para ser capaz de salir airosa de momentos en los que igual no podría. Además, ese es un detalle muy bueno de Spielberg, porque estamos en prácticamente finales de los 70, cuando está rodándose esta película, y lo de ver una mujer en un combate cuerpo a cuerpo no era muy habitual. Entonces, esconde a Marion y vemos esa escena de la sartén, la vemos fuera de plano, vemos solo el portal. Porque además es un villano muy grande y igual no era tan creíble o no sabía cómo hacerlo creíble, entonces lo saca de plano y funciona muy bien. Pues sí. Justo ahí estaba acordándome de que en esa parte es cuando también surge la mítica escena de Harrison Ford, o sea, Indiana Jones, con el espadachín súper molón al que le pega un tiro y lo mata y adiós la escena, ¿no? Adiós la pelea. Y que eso, por lo visto, fue motivado por un ataque... He oído muchas cosas sobre ello. Una de ellas era que el tipo de la espada sabía manejar la espada pero no sabía actuar. Entonces no funcionaba la escena. Otra, que Harrison Ford tenía diarrea porque sí es verdad que se puso enfermo todo el reparto y demás, y entonces estaba hecho polvo y no podía. Y sí, de hecho no solo estaba hecho polvo él, por lo menos lo que yo he leído era que no solo estaba hecho polvo él, sino que la mitad de no solo el reparto, sino de las personas que tenían que involucrarse en esa escena, estaban todos malos con un diarrea o con un problema de gastroenteritis. Sí, seguramente el equipo americano, no el equipo local. El caso es que la gente que no está acostumbrada a la cocina de allí será. El caso es que es cierto que se ha quedado con una escena mítica porque hace lo que debe hacer una buena escena y es romper tus expectativas. Yo recuerdo que ya había visto la película y estaba volviendo a verla de niño
y estaba frotándome las manos por lo que iba a ver, la pelea del látigo contra la espada. O sea, es que te está llevando todo a eso. Y tal y como lo resuelve, y lo bien que lo interpreta Ford en esa escena. Ahí es que... Porque eso sí que... ahí sí. O sea, cuando tiene que hacer algo dramático... O sea, la escena del barquito, cuando le está ella curando y tal, dices... Ay, es que... Sí, ahí igual no. Harry... o sea, Keanu Reeves y Harrison Ford, el nivel interpretativo, ahí. Pero los dos tienen el carisma que se rompen. Pues esto es lo mismo. Sí, que lo que estabas comentando. Sí, que ahí él hace ese gesto... que es de sobrado, de decir, ¿dónde vas? Más de ¿para qué me voy a esforzar? Luego, siguiendo con el reparto, ya no hay más grandes protagonistas. Tenemos a Belloq, que es Paul Freeman, a Todd, que es el nazi torturador, que la verdad es que a nivel es una elección de casting perfecta, porque es que da asco miedo. Y también tenemos otra escena mítica, que es la escena de la percha. La escena, cuando parece que tienen un chacus. Que es algo para torturar y es una percha para ponerla. O sea, juega muy bien la película con romper expectativas para bien. Con este personaje y una cosa que... Mira que vi la película con Ethan, luego vi un trozo contigo y todavía no había entendido yo qué era lo que ocurría. Seré yo, o sea, seguramente no, seguro que soy yo. Y es cuando coge Todd, coge el medallón que está ardiendo y se hace polvo la mano. Se quema, que luego incluso muestra... Hace el cicatriz, por si no lo habías pillado. Claro, no habías pillado que se le había quedado marcado todo en la mano. Claro. Y yo decía, pues sigue siendo ridículo, hasta que de repente se me ha encendido la luz de que la historia era que de ahí es de donde sacaron el medallón falso por eso solo tenía una cara. Claro. Yo eso sí que lo entendí, sí. Sí. Pues yo me desperté esta mañana diciendo, ¿qué era eso? Claro, por eso solo tenía una cara y no han podido calcularlo bien y tal. Digo, madre mía. Y bueno, aparte de todos estos secundarios, tenemos, ya lo hemos mencionado antes, pero creo que merece que le dediquemos un rato, y es el maravilloso monito nazi. Sí. El monito nazi mola un montón. Cuando hace Heil Hitler es graciosísimo. Y que lo que está diciendo es que para conseguir que levantara la mano le cogieron una uva a un palito y le estaban enseñándoselo por arriba de la cámara para que lo cogiera y que con paciencia, a base de 50 tomas, que pareciera. Consiguieron que pareciera que levantaba la mano. A ver, eso es puro... o sea, yo escuché un podcast con un montador que hizo la de Pancho el perro millonario. O sea, casi todas las reacciones de los animales se hacen mediante el método Kuleshov, que es un sistema es por montaje, que lo que hay antes o después de una escena te influye en la manera en que tú ves la parte central. Entonces, sí, que valdría lo mismo para eso. Claro, decir Heil Hitler que como para... El mismo gesto, según cómo lo montes, te vale para muchas cosas. Claro, ¿sí? Y en este caso, pues estarían un buen rato haciéndolo y luego dijeron, ya lo meteremos en algún sitio. Y ahí es donde se ve el montaje tan bueno, porque creo que el nazi le contesta al mono. Es muy gracioso. Yo no creo que eso lo hicieran en rodaje. Yo creo que eso en el montaje lo metió el tío. Puede ser, sí. Tiene toda pinta de que eso es un gag metido en montaje. Y está muy gracioso porque el mono no te sale ni odiarlo. Es tan gracioso. Es malo como... Sí. Vamos, malísimo. Y es también muy de serial que el minion malo que sale, que es el entrenador del mono, que además ni siquiera lo matan, o sea, de repente desaparece porque ya como cambian de escena, él era agente de allí, pero oye, si se han ido ya putearé al siguiente. Él es que tiene un parche. Sí. Tiene un parche, porque es el malo. Es el malo, entonces tiene un parche. Es gracioso, ¿no? Yo lo que pasa es que sí que es cierto que toda esa parte se me queda un poco rara, que estamos en lo mismo. No habría que darle tantas vueltas a las cosas, pero bueno, soy yo, que lo vamos a hacer. Porque no acaba para mí de tener sentido exactamente el mono espía que estaba espiando, ¿para qué? Porque más allá del momento en el que sí que mola mil, que es cuando enseña a los malos que Marion estaba dentro de la cesta donde estaba y tal. Bien, hasta ahí perfecto, pero una vez que se va con
con Indiana Jones. No, está ahí Que para el ver. mono va a volver con el malo y el malo le dice, no, Espérate, le señala la mano y dice, no, espérate. espérate ahí que Algo haremos. Exacto, que todavía nos queda el chinchimpún. Y el chinchimpún es que el pobre mono se muere porque se toma la uva envenenada Dátil, de... dátil, es un dátil. ¿verdad? El dátil envenenado. Otro escenón, el del dátil, Shala cogiendo el Cogiendo dátil. el dátil. eso. Pues eso, que esa parte no sé dónde nos querían llevar, ¿sabes? Al final, pues a ningún lado y al que haya un mono allí para ¿Quieres que te se- lo diga? ¿Quieres que te lo explique, Marilu? Porque patatas. Da igual, porque mola toda la escena, porque el mono tiene que estar allí para comerse el dátil, para que Shala lo vea y entonces pare el dátil. Porque el malo tiene que envenenar, Sí, porque es un asumo- malo y tiene que hacer maldades, porque es el malo, lleva un parche. No lo entiendes, lleva un parche, es el malo. Asumo que había algún plan por ahí, pero el mono era demasiado goloso. Claro, es que ve los dátiles y se lo come y palma. Pues A ver, recordemos que es un mono, ¿sabes? Que no es... es nazi, pero es mono. Pues nada, tampoco queremos hacer, llevamos ya un buen rato, no queremos hacer análisis escena a escena, simplemente se nos van ocurriendo y las vamos lanzando, pero no esperéis ese tipo de análisis en este programa porque no sabemos, o sea, realmente. Y yo creo que del reparto poco más que comentar, porque todos los secundarios, yo creo que una cosa del casting es que están todos muy bien elegidos y todos funcionan. Aunque tengan por mencionar a Alfred Molina en uno de sus primeros papeles, que para mí es Sapito, aunque sea Satipo, para mí es Sapito. Que por cierto, el muñeco que luego sale muerto Oh, por no Dios. se parece en nada. Es que es tan de goma que da... Sí, O sea, es que no se parece en nada a Alfred Molina, pero da igual, da igual. O sea, cuando lo veías en los 80 era... "Oh, se ha muerto. ¿Sabes quién es? Ya está, no pasa nada. Sí que es cierto eso, que aquí los efectos visuales, según qué momentos, Sí, se han quedado son bastante funcionales, atrás. pero... Hay escenas, a mí lo comentábamos en la segunda vez que la viste, hay una escena que me parece horrible a nivel, y no es ese efecto visual, porque realmente no deja de ser un efecto visual, pero que es el momento en el que van a abrir ¿cómo se llama? La cámara de las almas, donde está el arca. Sí, puede el ser. pozo de las El almas. pozo de las almas, que están como en un montículo, que hemos visto en el plano anterior, este contraluz tan bonito, en hora mágica y tal, y entonces pasamos a la escena siguiente, está obviamente grabada en un set, en un estudio, con un cielo proyectado en retroproyección, Azul. muy azul, con una iluminación blanca, con una luz de contra súper marcadísima, que es súper artificial y súper feo, y me saca mogollón. Pero, por ejemplo, claro, los efectos prácticos sí que son buenos. Es verdad que el muñeco de goma de Alfred Molina no. Pero la bola, por ejemplo, Sí, la bola un está efecto de locura. Toda la parte de las serpientes, teníamos que sacarlo. Odio las serpientes. Tuve que pasar para adelante la escena porque ya la he visto muchas veces y odio las serpientes. De hecho, esa noche tuve pesadillas con serpientes después de verla. Pobrecito. Sí, no me gustan las serpientes. Pero está muy bien hecho porque comentaban que la mayoría de las serpientes, la gran mayoría de las que echaron ahí, 7000. no, obviamente contaron una a una. las que habían ahí no eran venenosas, pero sí habían serpientes venenosas y sí mordían, o sea, Sí, tuvieron que llenarse de antídotos y tal, por si acaso. y comentaba Karen Allen en un making of que vi yo hace tiempo que sí, que sabía que las que tenían alrededor no eran venenosas, pero eran serpientes. Y sí se que- había colado algo. Claro. Y que claro, que Harrison Ford iba con sus botas, sus pantalones, su chaqueta, su sombrero, pero ella iba con un vestidito. Entonces que cuando ella está subiéndose por encima de él gritando, no estaba actuando, estaba de verdad horrorizada con aquello. Y la comprendo perfectamente. Yo no hubiera sido capaz. Ahí dicen que en ese cara a cara de Harrison Ford con la serpiente, una cobra. una cobra o lo que fuera, que había un cristal en medio, menos mal. Me Pero la imagino verdad es que que está muy sí. bien hecho. Sí, es un gran efecto visual también. Y que ahí llegó a escupir veneno. Claro, es Claro. que la cobra, o sea, Escupe veneno, están hechas para eso. y justo ahí está erizada, o sea, está Claro, en todo lo alto. Está cabreada como una cobra. Está el ataque que lo flipas. Entonces, sí, impresionante. Pues eso, que a mí los efectos no me parecen malos, teniendo en cuenta que estamos en Sí, 1981, pero ¿eh? tienes un momento cuando se lucen cuando los nazis abren el arca y tal que ya te sacan del todo. A ver,
Es un efecto visual muy potente para 1981. Claro, pero yo no viví ¿Cuando 1980. se deshace o Claro, qué? no, el efecto es de luz. Ah. Todo lo de luz me recuerda mucho a Cazafantasma, que es de 5 años después. Y tiene también ese... Es que todavía no existía lo que es efecto infográfico. Entonces es todo un efecto metido... me imagino que sobre el celuloide original y... O sea, tiene que tener su miga hacer eso que a ti te molesta, pero la vela derretida de los malos también sí que está muy bien hecho. Y ahí, sobre todo el nazi torturador, da bastante grima cuando se derrite. Cuando se derrite. Justo antes de eso hay uno al que le explota la cabeza y que, bueno, no sé si os acordáis, pero está todo lleno está difuminado, digamos, con llamas, toda la escena. Sí. Porque si no, no era para todos los públicos. Claro, o sea, porque esa explosión por lo visto sí que les quedó molona. Claro, ahí entre las llamas y tal se disimula mucho, entonces sí que se ve claro que explota la cabeza, pero no llegas a, ¿sabes?, a ver el detalle de qué ha ocurrido ahí, ni cómo, ni si es realmente realista o no. Pues precisamente por lo visto igual ahí les quedó demasiado realista. Sí, igual se vinieron arriba y era... La película tiene su puntito terrorífico muy de la época, muy para toda la familia, pero al mismo tiempo... su puntito terrorífico en 2 o 3 escenas que será muchísimo más en el Templo Maldito y muchísimo menos en la Última Cruzada, que es la más blanca de las 3, sin duda. Y ahí me ha venido ahora a la cabeza, no sé por qué, pero que en el esto que decíamos que George Lucas tuvo mucha participación y mucho peso y demás en la película y metió su pullita pullita no, pero su detalle de Star Wars sus cositas. Que luego yo he tenido que darle y pararlo y decir, ostras, es verdad. ¿Las has encontrado? Bueno, las he encontrado, me las han enseñado, me las han estampado en la cara y he dicho, ostras, es verdad. Sí, pero bueno, que sí que hay un momento cuando están dentro del pozo de las almas buscando, o sea, para rescatar el arca, que en uno de los pilares están C3PO y R2D2 grabados, pues igual era todo jeroglíficos egipcios o símbolos egipcios, y ahí estaba el C3PO y R2D2 en uno de los pilares y dices, ay, mira qué cosica. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de la película. Sí, yo bien, creo que ¿no? ya. Muy bien, o sea, creo que se nos ha quedado poca cosa por A mí por lo comentar. que se me hizo raro fue cuando Indiana y Marion escapan de... ¿Sabes? Cuando los nazis ya les han atrapado en el pozo de las almas y escapan un montón de veces de un montón de sitios. Sí, pero no de se sabe repente cómo. de ahí parece que pasan de una cripta subterránea a un trastero y salen de la pared de un trastero de ladrillos. Sí, a ver, es que la película es eso. Hay momentos donde dice, tenemos que pasar de A a B y no nos vamos a complicar la vida. Los personajes están en A y luego tienen que estar en B y lo hacemos por corte y ya está. Yo me lo trago, o sea, a mí me vale porque no necesito que me cuenten que se ha escapado por una cripta, han reptado por un túnel y han aparecido en otra... Bueno, pues ya está, han llegado al otro lado, vale, estupendo. Eso es como cuando a Sala lo echan del pozo de Tanis, donde... que puesto a cosas absurdas, lo del láser, lo de la luz láser del palo, que es a cierta hora... Y a cierto y está ahí día, esperando. es que según qué día la luz entra por un sitio o por otro, según qué mes del año no tiene nada que ver, me da igual. Y también que ves todo el mapa y casualmente apunta justo al medio. Al medio, sí, al edificio principal. Si es que me da igual, o sea, tiene que llegar ahí porque es parte de la aventura, es digamos, ese parte del serial que ha llegado ahí, vemos, y encima luego cuando pasa la luz, más que una luz es un puñetero rayo láser. Si es que me da lo mismo, me parece sencillamente un escenón, y luego le tira la bandera nazi para escalar, que es una escena que no hace falta y es para hacer un gag, simplemente. Sí, pero me parece... es que funciona. Sí, porque de hecho él tenía una cuerda y nadie le quita la cuerda la tira, pero nadie le coge la cuerda, se la quita, con lo cual la cuerda la tenía, ¿no? Sí. Entonces... Pero tenían que hacer ese apuro de cómo va a salir, y de repente pues le cae la bandera y sale, y ya en el siguiente plano estamos en otro lado. Por cierto, aquí, mira, eso no me lo había apuntado, pero quería decir, ¿qué persona más despreciable es Indiana Jones? O sea, es un tipo horrible, es un tipo que se lió con la hija de su amigo, que insinúan que es, si no menor de edad, mucho más joven que ella, era una niña, y luego la deja tirada, a su suerte, atada
Túnez no, ¿dónde estaba? Bueno, en el desierto, atada a una tienda nazi. Sí. Sin ningún remordimiento. Es que si te libero me van a buscar. Pero qué pedazo de cerdo eres. O sea, Indiana, eres un personaje muy Porque muy encima sabe que cuestionable. está el torturador Sí, por sí, ahí, sí, ¿sabes? sí. Que... Y que la están torturando para buscarlo a él. O sea, no es precisamente un role model Indiana Jones, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, no lo es. Lo cual también hace buena la película. O sea, no estoy diciendo eso como crítica a la película. Al contrario, es un personaje bastante cuestionable. Al final es un arqueólogo que va a lo suyo. Más que un arqueólogo, es un aventurero. Es un aventurero Sí, de la yo creo época, que lo sí. de la arqueología le da un poco más igual. Porque, ojo, las piezas van a un museo, pero se las vende al museo. Sí. Esto vale tanto como un viaje a Túnez, dice al principio. Sí. O sea, que tiene su lado oscuro, Indiana. Y también lo vemos en la siguiente con lo que hace al principio del Templo Maldito, que nunca queda claro si es secuela o precuela. Parece que es precuela, pero que también es un personaje bastante menos blanco de lo que pudiera parecer en un principio. Pues podemos pasar, si queréis, a lo peor. Yo lo creo mejor. que sí, yo creo que sí. Pues lo peor, Ethan. Para mí, los efectos especiales. Que sí que estarán genial para 1980, pero que las primeras películas que yo recuerdo son Los Vengadores 2012 y similares. Ya, y te cuesta Entonces, te cuesta contextualizarlo. Claro, para mí no existió esa parte de la historia en mi vida, entonces tampoco... Sí, ¿no? Oye, a ti te parecieron flojos, pues está bien. Y además, si es lo peor de la película, pues para ti es lo peor. Mariluz. Pues yo me voy a seguir, iba a cambiar, pero digo, no, ¿para qué? Sí que reconozco que después de, a pesar de todo lo que hemos hablado, yo esos puntos de guión, que ya no es solo suspensión de credulidad, sino que es otra Saltos vuelta de fe, de tuerca saltos de fe. más, me sacan un poco de la película. Preferiría que los hubieran hilado un poco más finos, ya está. ¿Izan? Izan, ¿Lo no mejor? tú. ¿Lo mejor? Tú no dices lo yo, peor. lo peor, perdón. Es que No, como yo pasaba por aquí. No tenía apuntado, estaba yo ya estoy avanzando, ya estoy cansado, tengo hambre, es la una. Vale, lo peor. Por decir algo, lo peor, los momentos donde Harrison Ford tiene que hacer interpretaciones dramáticas. Y ahora sí, lo mejor. Para mí que hay bastantes escenas que sí que funcionan bien. Por ejemplo, esa, la del espadachín y la pistola o cosas de este tipo. Que eso todavía dentro de lo que cabe van bien. Pues para mí lo mejor, voy a poner la dirección. Ya que estamos en la iniciativa de Spielberg, ahí estamos para decir medallita para Mariluz. No, y aparte, por lo que hemos comentado, o sea, hay escenas, todo el juego este de sombras y luces, hay escenas que no hemos comentado, pero hay una que Harrison Ford está porque ha bebido mucho, porque se cree que Marion ha muerto y está justo hablando con Belloc, Sí, y está él, el diálogo ese con Belloc exacto, es borroso, oscuro, tal, y Belloc desenfocado. desenfocado. Vamos a dejarlo desenfocado. desenfocado. Pues eso, que como esa, pues hay un montón de escenas chulas que... Hombre, para mí es maravilloso, ya que no lo hemos mencionado y como lo has sacado ahora de la dirección, es cómo nos presentan Indiana Jones. Los primeros 5 minutos de la película es Indiana Jones de espaldas o Indiana Jones haciendo cosas, pero nunca le vemos. Vemos la cara de Sapito, se llama Sapito y punto. Y el otro, que tampoco acaba muy bien, mirándolo, asustados, tal, y él... Vemos a una persona como muy segura de sí misma, avanzando por la selva, mirando, tocando el veneno, haciendo esto y lo otro. El sombrero o el ala. Y de repente tenemos ese movimiento de cámara que es un puto monstruo. Spielberg, un puñetero monstruo. Gracias. De verdad, un puñetero monstruo haciendo esos movimientos de cámara para presentarnos al personaje y decir, este es Indiana Jones. Y es que el diseño del personaje es perfecto. Y que por cierto le pusieron cinta de doble cara para que no se le cayera el sombrero. Hombre, claro, es que si Hombre, no... es que sí. Sombrero solo se tiene que caer cuando toque. Exacto. ¿Izan? ¿Yo qué? Lo mejor ya lo has dicho, me toca a mí otra vez. Estoy... Bueno, tú lo acabas de decir, no te preocupes. No lo he dicho, lo has dicho tú, Spielberg. Yo voy a decir que la película es pura aventura, es una oda a la aventura, al disfrute. Es una película que te está llevando de principio a fin de la mano y es diversión, es
lo opuesto a una película aburrida. Incluso yo creo que ya han pasado... ¿Cuántos, Mariluz? 40 años. No quería decirlo porque me duele, ¿no? Ya han pasado 40 años y la película yo creo que funciona bien, ¿no, Izan? O sea, a nivel de ritmo y tal, es entretenida. Sí, todavía funciona bien. A mí lo que pasa es que cuando veo películas ya varias veces, especialmente de este tipo, me cuesta mucho entretenerme más. Pero la película en sí misma sí es entretenimiento y sigue funcionando 40 años después porque está muy bien hecha, está muy bien dirigida, está muy bien montada. La banda sonora te lleva, todo el casting es perfecto y creo que lo mejor es que es aventura y todo lo que han intentado hacer después, que mira que se ha imitado, nunca llega ni siquiera cerca. Uh-huh. Y con esto los ositos. ¿Los ositos? Pues yo le voy a poner 7 ositos. Después de todo lo que hemos dicho, 7 ositos. Yo sí. Vale. Ya le voy a poner 6,5. Pues toma. No entiendo nada. Le explota la cabeza como al nazi. Por favor, o sea... Es una obra maestra. ¿De qué estamos hablando? Pero si 6,5 se lo pones a la joya de Navidad. No entiendo nada. Voy a cambiarme de programa. A ver, no sé si sigue ahí el de la camarilla, sigue en el chat. ¿Me lleváis ahí al programa? Madre mía. Vale, pues yo le voy a poner 9 ositos y medio. Porque... aunque sea por compensar la media. Bueno, estamos ante una de las grandes películas de la historia del cine. O sea, cuando hablas de aventura, simplemente intentas hacer cualquier tipo de estudio sobre la aventura del cine, lo primero que te sale es alguna de imagen de esta película, ya sea la bola cayendo, que se ha repetido, parodiado, imitado 1000 veces en cine y en televisión, la escena del contraluz de la excavación, toda la escena de los camiones. O sea, es que la película es un prodigio, es maravillosa y ha dado a luz 1000 películas después que nos han dado mucho entretenimiento y que vienen gracias al éxito que tuvo Spielberg en esta película. Así que 9 ositos y medio y estoy cerca del 10, aunque solo sea por llevaros la contraria. Venga, ¡Par de sosos! Le voy a poner un ¡No 8. le has puesto un 7! ¡Le has puesto un 7! ¡Rancia! Bueno, los que habéis venido por la iniciativa de Spielberg, si queréis ya podéis desconectar. No, todavía no, porque Ethan se ha preparado un poquito. Vamos a hablar muy, muy someramente de la influencia que tuvo en los videojuegos, aunque sea bastante somero. Ethan, ¿qué has encontrado por ahí? Sí, que en 1982 para el Atari 2600 salió un videojuego con el mismo nombre que la película, basado en la misma aventura. Y luego que han salido un montón desde entonces, incluyendo 2 de Lego y una aventura en Facebook. Una aventura en Facebook. Sí, asumo que será algún juego de estos tipo móvil que tenía Facebook por ahí, no sé si sigue teniendo. Sí, tuvo la época del Farmville, pues, algo así. ¿Y Bethesda ha anunciado algo? Sí, Bethesda ha anunciado que están trabajando en otro. Yo recuerdo haber jugado... Cosa que es Bethesda, así que podéis asustaros. Porque igual es el último juego de Indiana Jones. Yo recuerdo haber jugado mucho a uno en recreativas, pero no era de esta película, sino de la siguiente, que era muy espectacular. Era del Templo Maldito, que recuerdo que tenía la fase del puente y todo esto. Y luego Mariluz creo que jugó a un juego mítico de la época que sacó LucasArts, que fue... De hecho, yo creo que hay más de uno, no estoy segura, pero que eran aventuras gráficas. Sí, era la aventura gráfica de Fate of Atlantis. Sí, por eso digo que creo que aparte de esa, el de algo del Santo Grial o algo así también estaba. Bueno, el caso. Pero la importante, la que se hizo popular en la época, que era la época del Monkey Island y de toda esta saga de aventuras gráficas que se jugaron tanto en esa época, fue The Fate of Atlantis. Y que ahora lo ves y dices, se hace difícil jugar a eso, porque al final es que es una aventura gráfica de coge, mira, deja, tal, donde tienes que ir señalando primero la cosa y luego te sale una lista de verbos y entonces tienes que pinchar alguno de los verbos. Usar pollo con polea, pero eso es otra historia. Pues sí, pues ahora, como decía, si queréis dejadnos, ahora esto es pura osera, y es que vamos a hablar de cómo hacíamos el programa 200 programas atrás, en el programa 45. Programa del 8 de septiembre del 2014, ha llovido,
y de 1 hora 58 segundos ya hemos... Ya sobrepasábamos la hora. Ya hemos llegado a la hora. A venirnos arriba. A venirnos arriba. Y... Sí, donde Ethan todavía se enfadaba si íbamos al cine sin él, ahora casi que nos da una patada y nos dice, iros. Por ahí, dejadme a la casa. ¿Y de qué hablábamos, Ethan? Hablamos del fallecimiento de Robin Williams. Sí, fue un programa especial que hicimos, acabó siendo un poco especial porque... ¿No hicimos un programa especial de esto? Sí, es este. ¿Es este? Sí. Donde repasamos un poquito por encima pues las películas que habíamos visto y... Sí, de hecho hicimos un repaso de toda la filmografía y pasábamos por películas que directamente solo las mencionábamos porque no las habíamos visto y sí que nos parábamos un poco en aquellas que sí que nos sonaban y luego sí que le dedicamos más tiempo a Jumanji porque estuvo Belén, que la adora la película es su pasión y no quería que la pusiéramos junto con Mary mal. Poppins. No quería que la pusiéramos mal y entonces pues nada, ahí estuvimos hablando de Jumanji. Y bueno, el programa anterior, que fue el especial de Navidad, fue Los Era Radio 244, que comentamos muchas cosas, Ethan. Sí, comentamos las películas Un padre por Navidad y Qué duro es el amor. ¿Que le pusiste más nota que Indiana Jones? Que es que... no se nos puede sacar de casa. La serie Visita de Navidad, el documental. Yo lo veo más serie que documental. Es que no es documental. Es un docu-reality, por decirlo así. Es un talent show realmente. Que es Blown Away Navidades. Sobre sopladores de vidrio. Sí, es el Masterchef de los que soplan vidrio. Sí. Y la película Un castillo por Navidad. Y luego hemos publicado el primer programa dedicado a la serie Ojo de Halcón. En el USS Podcast 125. En el que hablamos de los 2 primeros episodios y mañana lunes, para los que estéis escuchando esto, ya lleva una semana publicado, pues hablaremos del 3 y el 4. Y también hemos publicado un Cosas de monstruos 55 con un half human, medio humano, pero le metemos mano. Y en YouTube, por fin he subido un programa. Entre que Ethan no hace las miniaturas y que yo voy de culo, pues... ¿De cabeza? También, las dos cosas. He subido el vídeo del programa 241, que hablamos de Lucifer, de Valeria y del juego Carpe Diem. Y ya está, yo creo que le hemos dado un repaso a nuestras últimas actividades de Ocio en Familia. Antes de terminar... Sí, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch como Canalosera y vamos actualizando la web canalosera.com con los programas que vamos subiendo. Y también os recordamos que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con ningún otro ser humano que no hace falta. Y nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como iVoox, Apple Podcast, Spotify o Google Podcast y os podéis suscribir si no os queréis perder nada. Porque aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores. Y aunque lo digamos al final, seguís siendo los mejores. Y nosotros nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.